El miedo y el coraje son gajes del oficio, pero si se descuidan, los derrota el olvido. El miedo se detiene a un palmo del abismo y el coraje no sabe qué hacer con el peligro. El miedo no se atreve a atravesar el río y el coraje rechaza el mar del infinito. No obstante, hay ocasiones que se abren de improviso y allí el miedo y el coraje son franjas de lo mismo. ¡Wow! Te estoy leyendo una poesía de Mario Benedetti. No tengas miedo de amarte a ti mismo. Atrévete a reinventarte como si fueras un niño. Esa es de mi propia inspiración. Deja que Dios te sorprenda conociendo esa joya única y maravillosa que eres, con brillo propio, que fue hecha a su imagen y semejanza para alumbrar tu camino y el de otros. Campeones, bienvenido a tu programa. Una vez más, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. ¿Cómo podemos definir la autoestima? Bueno, yo encontré en el diccionario este significado, que es el aprecio y consideración que uno se tiene a sí mismo. Sí, señor. Por lo que lo contrario, o sea, la baja autoestima, sería la falta de valoración a uno mismo, cuando uno no se ama a sí mismo. De hecho, cuando se tiene baja autoestima, se está violando uno de los mandamientos bíblicos que lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esto nos lleva a que no puedes amar al prójimo porque no te amas a ti mismo. Por consiguiente, vemos estas patologías en las personas que tienen baja autoestima. No aceptan sus dones, no aceptan tener limitaciones, no aceptan su apariencia física, no aceptan su sexo, su condición social, se rechazan a sí mismos y por lo tanto rechazan a otros. Se autocritican y se dan duro. Se sienten unas personas inmerecidas de todo, inclusive de lo que la sociedad ofrece como el amor, la consideración, la amistad, la sinceridad, la compasión. Y así, se van por la vida. Creen que no merecen nada, ni siquiera comprarse ropa o calzado. Generalmente, cuando estas personas con baja autoestima interactúan con otras que no padecen de esta patología, esas personas se sienten atacados o atacadas, porque su baja autoestima hace ver a los otros superiores a ellos, en una posición avasallante, inclusive amenazantes para su existencia, por lo que esto conlleva proferir ofensas y conflictos. Son personas contendiosas y tienen mensajes hirientes. ¿Por qué? Porque en su afán de sobrevivir, ellos se sienten amenazados y se presentan con esto a las personas libres de complejos que no padecen de baja autoestima. Aunque esta reacción es propia del ser humano, cuya existencia, escuche bien, se ve amenazada, es un instinto de supervivencia, es solo el resultado de una incorrecta valoración propia que ocurrió a lo mejor cuando menos lo pensamos en la niñez o en la adolescencia de esa persona. Que esto ha desatado una riña interna en la propia vida de la persona, en su existencia. Por supuesto, esto lleva a esta persona a herir porque se siente herida. Solo espera halagos y adulaciones, para alimentar su ego desmedido, ya que solo eso lo va a sostener del día a día. Y el único bálsamo y paño caliente es ese desmedido ego, porque va a calmar sus propias heridas y va a ocultar su verdadera patología, que es la baja autoestima. Esto parece un poquito contradictorio, pero en la realidad la baja autoestima solo va a llevar a esa persona a sentirse que es el centro del universo, que siempre está aprobado o aprobada en todo, a desatar una guerra invisible contra su propia existencia y con la sociedad. Por supuesto, esto va a herir a otros en su afán de ocultar su humildad y va a alimentar su propio ego a un costo extremadamente alto.
Bueno, que es tratar de humillar y destruir moralmente al prójimo. Vamos a analizar esto. ¿Qué ocasiona la baja autoestima? Hay dos causas principales. La primera son las experiencias negativas en nuestra niñez. Si entendiéramos esto, mis amados, veríamos que el ser padre es mucho más que cumplir un requisito de no quedarnos solos o solas o ser unas niñas viejas. Porque herencia de Jehová son los hijos, así dice la palabra de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Tantas experiencias negativas que quizás tuvimos cuando niños o nuestros hijos, por ejemplo, los abusos sexuales, verbales, físicos, emocionales, que al final hacen grietas en la vida de nosotros o de nuestros hijos. Como padres descuidamos a veces las necesidades de ellos. Hay veces también que los padres esperan mucho de los hijos y cuando ellos no cumplen estos requisitos para complacer a sus padres, pues los niños se frustran, los hijos se frustran. Puede ser en la escuela también, con los amigos, con los familiares cuando se burlan de ellos. Y dependen también de la aprobación de personas o líderes para sentirse bien. Bueno, en realidad, como tenemos un sentido de pertenencia, cuando somos niños, cuando estamos creciendo, que es la misma familia de donde vinimos de eso, luego cuando salimos del nido familiar, tendemos a sentir la necesidad de pertenecer a un grupo o a una tribu con el mismo patrón, porque ejercemos el mismo patrón de conducta, donde dependemos de la aprobación. En este caso puede ser del profesor, del maestro, del líder, inclusive del pastor, para sentirnos bien aprobados. Mis amados, cuando nuestra propia aceptación depende de la valoración o juicio de otro, esto es un acto de que tú vas a ceder el poder a esa persona y esto es extremadamente peligroso. Depender de otro ser humano tan imperfecto como nosotros es una autoenajenación, porque esto va a afectar a nuestra felicidad y a nuestra identidad. Nosotros solo debemos de ceder ese poder al mismo que nos creó, o sea, nuestro Dios Todopoderoso. Pero yo te tengo buenas noticias, ya que tú eres una joya especial en sus manos. Tú eres lo que Dios dice que eres. Así que no lo dudes y no te dejes confundir por otro. La segunda es vivir según el sistema de los valores del mundo. El mundo nos valora utilizando 5 patrones. Te los describo. La primera es la apariencia física. Debido a esto hay tantos trastornos corporales hoy en día. Todo el mundo se opera. Se ponen, se quitan, se transforman tanto que después uno no los conoce. El segundo es por la inteligencia, que es la capacidad para emprender, razonar y resolver problemas para adaptarse a una nueva situación. El desarrollo de las habilidades está estrechamente, mis amados, relacionado al nivel de conocimiento que nosotros podamos adquirir externamente mediante una educación formal. Bueno, piense en ciertas escuelas o universidades. El tercero es por el dinero. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El cuarto es por la familia. ¿De qué familia eres? ¿De qué familia provienes? Si eres de abolengo, de clase media, clase alta, en fin. Y el quinto es por la clase social. ¿De qué grupo social y económico perteneces? Y por estas razones valoramos a las personas, por todo lo externo. Entonces, vemos que estos 5 patrones usados por el mundo para valorarnos son puramente externos. No tienen nada que ver con nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros mismos nos valoramos de la misma manera que el mundo nos valora, nuestro propio valor estaría condenado a ser esclavo de patrones externos a nosotros. Y allí está la trampa. Esto sería una desgracia y perdónenme por la palabra. Así que no dejemos que el mundo nos engañe. Pero Dios, cuando nos valora, no mira lo externo. Él mira nuestro corazón. Él nos valora por el carácter, por nuestra integridad. Mira lo que dice el libro de Primera de Samuel en su capítulo 16, en su versículo 7. Esto fue cuando el profeta Samuel fue a elegir al sucesor de Saúl. En este caso era David. Dice lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén. Ahora vamos a ver las personas con buena autoestima.
Una persona con buena autoestima posee estas características. La primera es el autorreconocimiento. Se siente bien con lo que hace y es. O sea, es capaz de examinar sus limitaciones y tiene humildad. ¿Para qué? Para reconocer que a veces no es bueno para algunas cosas y que necesita a alguien que lo enseñe y que lo respalde. El segundo es la autoaceptación. Esto quiere decir que uno debe de aprender a aceptarse como uno es. Eso es autoaceptación. Esto nos va a ayudar a aprender a amarnos a nosotros mismos, porque esto, mis amados, es fundamental. Lo tercero es la autovaloración. Es sentirte bien con tus valores e ideales que tú posees y no con lo que a ti te gustaría tener. El cuarto es el autorrespeto. El respeto a qué? El respeto a nosotros mismos como seres dignos y valiosos que somos. Y el quinto y último es la autosuperación, porque tú tienes que tener la determinación a ser capaz de mejorar cada día. Si me amo y me acepto lo que yo soy ahora, será el punto de partida para mejorar y llegar a donde yo quiero llegar. A mí me sorprendió, mis amados, cuando yo encontré la Biblia aquí en el libro de Isaías. Me sorprendió mucho esto. En el capítulo 53, en su versículo 2, mira lo que dice el profeta Isaías. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. Amén. Aquí el profeta habla del Maestro Jesús. Sí, Señor. Según los valores de este mundo, Jesús, el Maestro, no reunía las características para ser exitoso, pero sí para tener baja autoestima. Pero en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en su versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Por eso era preciso que en todo se asemejara a nosotros, o sea, Jesús, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, pudo socorrer a los que son tentados. Amén. Yo me imagino que Jesús también experimentó la baja autoestima, pero el Maestro logró salir de ese hueco. De hecho, la Biblia dice que se convirtió en el deseado de las naciones. Tú me dirás, pero Natalie, claro, él era el Hijo de Dios, sí, pero acuérdate lo que yo te acabo de leer. Él fue tentado y sufrió de todo para socorrernos a nosotros. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 7, dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Amén. Jesús, el Maestro, pasó de no ser deseado a ser lo máximo. También en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué hizo Jesús para convertirse en el deseado de las naciones? Natalie, ¿era el Hijo de Dios? Sí, pero pasó por todo. Entonces, para tener una buena autoestima como la de Jesús, necesitamos entender y descubrir nuestra identidad y propósito. Es decir, saber quiénes somos y saber a dónde vamos. En el libro de Juan, en su capítulo 13, en el versículo 3 dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Amén. Jesús sabía que era hijo de Dios, sabía quién era y sabía que salía de Dios y volvía a Dios. Esto es propósito. Entonces, ¿qué es la identidad? La identidad es conocer y aceptar quién soy. Es aceptar el diseño original con el cual Dios me hizo. Entonces, cuando nosotros tenemos intimidad, no tenemos que ponernos máscaras, somos genuinos. Porque una persona que se pone máscara, mis amados, es aquella que hoy es una cosa y mañana es otra. Muestra que no tiene identidad. Es nuestra identidad lo que nos hace únicos y diferentes. En lugar de odiar esa diferencia que nos caracteriza, debemos de amarla. Es mi identidad que hace que yo sea como soy. Es mi identidad la que me da mi propia perspectiva. Todos nosotros tenemos perspectivas diferentes y eso te hace especial y debe ser también respetado. Yo respeto tu idea y tú respetas la mía.
Porque no es normal que una persona te quiera manipular e imponer su punto de vista hasta el punto de presionarte. No, señor. Su perspectiva es valiosa y quizás es respetable, pues. A lo mejor la otra persona tenga alguna autoridad y usted tenga en ese momento que estar callado. Pero sigue siendo una perspectiva más. La perspectiva de esa persona y no la suya. Así que no se deje intimidar. Usted tiene sueños e ideas únicas. Tampoco está la otra parte, tampoco caigamos en la soberbia o la falta de humildad. Solo tengamos el coraje de corregir nuestro punto de vista sin tener que devalorarnos ni restándole mérito a nuestra perspectiva. Yo creo que Dios nos hizo así, diferentes, diversos. Cuando una persona no tiene identidad, comienza a imitar a otra, asumiendo las personalidades de otro y renunciando a la suya. Esto es terrible. El segundo es el propósito. Y este es saber para qué estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Saben, mis amados, que conocer el plan de Dios para nuestras vidas es lo que nos motiva a vivir. Cuando nos levantamos temprano, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, es porque tenemos propósito, por ejemplo. Hay quienes anhelan enfrentar sus sueños tempranitos, sus retos, sus afanes. Están listos para el desafío cada día. Pero si usted se levanta a las 11 de la mañana, bueno, ni me diga. La única manera de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es tener una relación permanente y única con Él. ¿Mediante qué? Bueno, mediante su palabra y con el Espíritu Santo en oración. Así lo vas a lograr, porque es la única forma. Porque la palabra de Dios es el logos de Dios, o sea, es el verbo, la palabra general. Usted la lee todos los días y luego con la ayuda del Espíritu Santo, esto se va a volver un rema en su vida. Se vuelve una palabra específica en su vida. Y así que usted tiene que vivir el presente y no seguir añorando el pasado. Usted debe tener la seguridad que está caminando en la voluntad de Dios. Porque siempre, mis amados, va a venir gente para sacarnos del camino, a intimidarnos, a manipularnos, inclusive hasta los mismos hermanos en Cristo. Así que, imagínense ustedes, le pasó a Jesús. Vino Pedro a querer apartarlo de su propósito. Pero ¿qué le dijo Jesús? Lo vamos a conseguir en el libro de Mateo, en su capítulo 16, en el versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Cuando una persona tiene buena autoestima, es inconmovible. Y esto, mis amados, genera mucha rabia a otras personas. Porque ellos nos quieren hacer tropezar. Muchas veces ni siquiera ellos mismos lo saben. A lo mejor son instrumentos de Satanás. Así como lo fue Pedro. Él trató de hacerlo con Jesús. Inclusive, te van a llamar terco. Pero no se trata de terquedad. No, mis amados, se trata de que cuando tenemos buena autoestima, con identidad y con propósito, sabemos para dónde vamos y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos esa seguridad en nosotros mismos y es precisamente esa seguridad, esa identidad, esa autoestima que nos blinda ante las manipulaciones e intimidaciones de Jezabel, de ese espíritu catastrófico. Para tener una buena autoestima como la tuvo Jesús, tenemos que amarnos, amar lo que somos, amar nuestra forma de ser, amar nuestros dones. A lo mejor no eres la persona más popular de tu círculo, de tu ambiente donde te encuentras, porque eres indiferente para muchos, pero eres amado y aceptado por Dios y esto es lo que a ti te debe de bastar. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo y solo podrás amar a tu prójimo cuando te aceptes y te ames a ti mismo. Una persona que está tratando todo el tiempo de cambiar a otras no se ama y no se acepta a sí mismo. Porque necesitamos saber que fuimos equipados con dones y talentos para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Romanos en su capítulo 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Usted debe tener intimidad con el Maestro Jesucristo para que Él le revele sus dones.
Luego, ten muy presente que debes autorreconocerte. Por ejemplo, reconózcase sin complejos diciendo: yo tengo el don de comunicar, el don de cocinar, el don de vender, el don de animar a otro, el don de hacer tal y cual cosa, el don de escuchar al afligido. ¡Wow! Usted tiene dones. No dejen que los patrones del mundo los escondan. Métase con Dios y pida que se los revele y autorreconózcaselos con seguridad y sin complejo, porque esto es necesario, mis amados. Una persona con buena autoestima no se siente amenazada por otro. Esta es otra característica más. ¿Cómo reconoce sus dones? También reconoce lo que no tiene y esto le va a permitir trabajar en grupo, porque reconoce lo que tiene y lo que no tiene. Y ahí está la sinergia. Por ejemplo, yo sé cuáles son mis dones, pero también sé cuáles son mis limitaciones, por lo que yo acudo y dependo de mi esposo y de un equipo de trabajo. En este caso, la tecnología. Y esto nos hace trabajar en armonía y en equipo. Nosotros sabemos nuestras limitaciones y las respetamos. Mira lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Amén. Saber tus capacidades y limitaciones te hacen vivir con más plenitud y con más libertad. Pero también reconocer con humildad y respeto los dones del otro. ¿Qué pasa? Te hace vivir sin egoísmo y sin rencillas en la vida. Tranquilo. En el libro de Romanos, en su capítulo 12, su versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. Debemos de reconocer que hay otros mejores, más capaces, y esto no debería de ser ningún problema. También debemos de aprender a recibir la honra de otros. Debemos de aprender a recibir cumplidos, las felicitaciones, en fin. Parece mentira, pero esto le cuesta mucho a las personas. Una cosa es tomar la gloria de Dios para nosotros mismos y pretender que somos más puros que Él, porque esto nos va a llevar a la idolatría. ¿Por qué? Porque hay gente que se obsesiona con otras personas hasta el punto de que lo adoran y lo veneran. Y otra cosa es recibir la humildad, que es un reconocimiento y honra de otras personas, teniendo siempre presente que la gloria absoluta y adoración es solo para Dios. En realidad, somos tan solo, mis amados, un vaso o a lo mejor un burro que el Señor solo utilizará si estamos dispuestos y si a Él le place, por supuesto. Lo que yo te estoy tratando de decir es que debemos de aceptar los reconocimientos con humildad y sencillez. ¿Para qué? Bueno, para ser animados a seguir adelante y hacer las cosas cada día mejor. Por eso es que yo te quiero animar a que esta semana, o si prefieres hoy mismo, hagas un listado de las cosas que no te gustan, de tus cualidades. Y mira lo que nos dice el Salmo 139:14. Este fue escrito por David. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Amén. Es necesario que te digas este salmo en tu intimidad con el Padre. Es necesario que le digas a tu Creador, a nuestro Eterno, qué es lo que no te gusta de ti. Por ejemplo, ese lunar que tiene cielito lindo. Tus ojos, tu boca, tu nariz, tu pelo. Pídele al Espíritu Santo que te permita verte a ti mismo o a ti misma con los mismos ojos con que Él te ve. Que permita amarte y aceptarte porque eres creación única. Pidámosle perdón por no habernos aceptado así como somos. Porque Dios nos creó, inclusive con nuestro temperamento. Mira, mi temperamento es colérico sanguíneo. Yo soy así, explosiva, el alma de la fiesta, alegre, gritona, como un Alcácer. Pero yo me tuve que aceptar así. Yo sufría mucho con esto, ¿sabe? Era y sigo siendo muy criticada y odiada por muchos. Se los confieso, esto me llegó a acomplejar. Pero yo tuve que entender que yo soy así y yo me tuve que aceptar que Dios me hizo así, efervescente, con el propósito de animarte y gritarte con alegría que Dios te ama extravagantemente. ¡Aleluya!
Ya teniendo este listado, empieza entonces a trabajar con ello, declarándolo, realzando esas partes de tu cuerpo y de tu temperamento positivamente. Lo otro es identificar, muy importante, aquellas personas que te bajan tu autoestima y eliminarlas de tu vida, que son las famosas tóxicas. Mira lo que dice Deuteronomio 20:12. Si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Imagínate tú, amén. Hay personas alrededor de nosotros de baja autoestima. Aléjese de ellos, porque lo van a dañar. Y por último, póngase un desafío que aumente su autoestima, que lo haga sentirse realizado. Puede ser leer un libro o mejor todavía, escribir un libro, terminar una carrera de estudio para su satisfacción, hacer una limpieza profunda de su casa, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a cocinar, aprender a hacer algo que le guste y lo tenía aguantado. Póngase pequeñas metas superiores para que las logres. Y eso te va a animar a superarte cada día. Eso le va a ayudar a tener buena autoestima, porque así podrás cumplir al final una gran meta y te harás sentir muy bien. Por eso es que ahorita, ahí donde estás, yo te quiero invitar a orar. Vamos a orarle al Padre. Padre, yo te doy gracias porque tú me creaste tal como soy. Te maravillaste en lo oculto para formarme, Señor. Cada parte de mi ser es especial y tiene un propósito para cumplir tu voluntad en mi vida. Yo te pido perdón porque he rechazado alguna parte de mi cuerpo y de mi carácter, Señor. Reconozco, Padre, que me he vuelto esclavo de este sistema para ser aceptado, aceptada y valorado, valorada. Pero hoy renuncio a que nuestra estima y valor dependan de este mundo y del sistema. Más bien, me voy a fijar en las cosas de mi corazón que te agradan, Padre, porque eso es lo que tú ves, Señor. A lo mejor para el mundo no valgo nada, pero para ti yo valgo la sangre de tu Hijo, que también vivió el rechazo por nosotros. Tú lo enviaste por amor a nosotros y Él así lo aceptó, mi Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu perdón. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Poderoso, mis amados. Dios me los siga bendiciendo rica y abundantemente. Te espero para el próximo martes con el favor de Dios. Así que bendice enviando este mensaje a muchos y a todos. Recuerda que somos un río donde fluye la bendición. No lo reprimas. No lo represemos y dejemos que la bendición alcance a muchas almas. Pero siempre recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.